Radio Franklin, la radio del barrio, presenta Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin. Presentado por el Servicio de Salud Metropolitano Central, conduce la periodista Jocelyn Berenguela. A todos los auditores de Radio Franklin, muchas gracias por escucharnos, por vernos en las redes sociales de la Radio Franklin. Hoy nuevamente nos encontramos en el programa Prevención y Salud para abordar y seguir abordando los temas interesantes que tiene que conocer, saber e informarse la comunidad respecto a la salud y los protocolos que se realizan en los centros de atención de salud. Hoy día tenemos de invitado en nuestro programa al doctor jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, la ex posta central, el doctor Rodolfo Alejandro Santander, quien nos va a acompañar el día de hoy para hablar acerca de qué protocolos, cómo se está manejando el tema del coronavirus, los nuevos casos, y vamos a abordar un poco sobre ello. Además, también, como es propio del programa, hablar sobre conceptos de pandemia, epidemia, un poco para educar un poco y ayudar a la población a que se entere un poco más respecto a este tema. Así que muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa y agradecida también, interesante que usted nos acompañe y nos pueda dar todo su conocimiento y su información respecto al tema del coronavirus. Así que gracias por estar con nosotros, doctor Rodolfo Alejandro Santander. Muchas gracias por la invitación. Además, quiero agradecer la ocasión de tener la posibilidad de comunicarme directamente con la comunidad, porque tú mencionabas el coronavirus y lo primero que me nace decir es que el coronavirus y su enfermedad asociada, COVID-19, no es un problema de salud exclusivamente. Tiene aristas, tiene implicancias que tienen que ver con el comportamiento de la población, las personas comunes que no son especialistas en salud, que no son profesionales sanitarios. Así que tener la oportunidad de conversar, platicarles directamente, lo encuentro muy positivo, muy beneficioso. Pertinente también, doctor. Empecemos, ayer o antes de ayer, no lo recuerdo muy bien, pero se declaró el coronavirus como una pandemia, pasó de epidemia a pandemia. Cuéntenos un poco cuál es la diferencia para que la comunidad de Radio Franklin vaya entendiendo en qué consiste esa diferencia, ya sea por un tema geográfico, de alcance del virus, del alcance del virus. Cuéntenos un poquito sobre eso. La diferencia radica exclusivamente en la extensión de la epidemia. Cuando una epidemia alcanza un nivel global, es decir, involucra a la mayor parte de los países, entonces se denomina pandemia. La autoridad responsable de dictaminar cuándo una epidemia se transforma en pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. En ese sentido, es el alcance geográfico, pero no necesariamente por la cantidad de... No, básicamente es por la presencia de brotes en una extensión geográfica que en este momento es global. Perfecto. Doctor, ¿existen protocolos para detectar casos sospechosos, en el fondo de lo que se está hablando en los medios de comunicación? En la ex posta central, el UAP, ¿qué protocolos se están aplicando para casos de sospecha cuando alguien, un usuaria se asiste a la ex posta central a consultar sobre esto? Primero debo precisar que el protocolo es nacional. No hay una diferencia entre el servicio de urgencia de la clínica Las Lilas, la posta central, la clínica Los Andes, la alemana o el Barros Luco. El protocolo es estándar, lo que me parece estupendo, porque de esa manera obramos de manera coherente. Y caso sospechoso tiene que tener 3 criterios, ¿cierto? Primero, la sintomatología, que es fundamentalmente fiebre, tos, compromiso de estado general,
Y el antecedente epidemiológico es muy importante, es decir, que esta persona haya estado en áreas donde ya la epidemia está declarada, por ejemplo, Italia, España, China, sudeste asiático, etcétera, o contactos cercanos con personas que son positivas. Es importante declarar en el fondo que todavía estamos en una fase donde es por tema característico de epidemiológico. Aún estamos, Chile como país está en esa situación aún, está en esa fase. Así es. Perfecto. Doctor, ¿hay algún protocolo especial? Cuéntenos cómo los funcionarios, por ejemplo, que podrían recibir un caso sospechoso, se cuidan, toman las determinaciones correctas para que se haga o se cumpla el protocolo como corresponde. Hay todo un proceso desde el minuto que el paciente consulta en el servicio de urgencia, en la ventanilla, y cuando se identifica que viene por sintomatología respiratoria. ¿Cree que puede tener algo? Puede que él lo diga o no. Si lo dice particularmente, mayor razón. Pero no necesariamente el paciente lo reconoce. Pero si un paciente refiere que viene por un cuadro gripal, inmediatamente es conducido a la zona de categorización. La enfermera que lo atiende allí hace las preguntas de rigor sobre el cuadro propiamente tal, y después la búsqueda del contacto epidemiológico, ya sea por contacto cercano con una persona confirmadamente positiva o porque proviene de alguna zona donde ya la epidemia está declarada. Allí se reconoce al paciente y en ese mismo momento entra en el protocolo de contención para el caso. El paciente va a ser tratado de una manera particular. El personal que lo atienda va a atenderlo usando elementos de protección personal que son estándar. Y se sigue un flujo y un protocolo estandarizado. El paciente es conducido a boxes individuales aislados, donde todas las personas, médicos, enfermeras, quien quiera que entre allí, tiene que entrar con estos elementos de protección, que son antiparra, mascarilla quirúrgica y una bata plástica de protección. Para las personas que nos están escuchando, los oyentes de Radio Franklin, que nuevamente los saludamos el día de hoy, estamos con el doctor Rodolfo Alejandro Santander. Él es jefe de la unidad de paciente crítico de la ex Posta Central. Nos está acompañando para aclararnos ciertas dudas respecto al tema del protocolo con tema de coronavirus, lo que se está hablando el día de hoy, lo que es importante también que ustedes los esclarezcan y lo sepan también. Veníamos hablando antes, doctor, respecto de que si un usuario o una usuaria tiene o cree tener algunos síntomas asociados, en la dirección, o sea, ¿qué me sirve primero? ¿Yo ir a un SAPU? ¿Yo asistir a la urgencia de un hospital? ¿El centro de salud que tenga yo más cercano? ¿Cómo va a ser esa decisión? Porque es importante respecto a los tiempos que va a demorar en tener atención y además el contacto con la gente que tiene alrededor. Entonces es importante esclarecer esa parte para todos los oyentes de Radio Franklin. Como la persona va a tener la experiencia de los síntomas que pueden corresponder perfectamente a un resfrío, una gripe común, la idea es no entrar en pánico y pensar que todos los que nos hemos resfriado en los últimos días tenemos coronavirus. Exactamente. De tal manera que la conducta ha de ser la misma que si el coronavirus no existiera. Es decir, en primera instancia, si yo no tengo un cuadro evidentemente grave, me dirijo a mi SAPU habitual o a mi policlínico habitual o al CESFAM, al consultorio. Al CESFAM, al consultorio o en el caso de los pacientes ISAPRE al centro médico correspondiente. No hay diferencia. La diferencia empieza cuando el profesional de la salud que te atienda, haciendo las preguntas de rigor, te identifica como caso sospechoso. Ahora, de otra parte, si un paciente está en condición grave desde la partida, es obvio que independiente si tiene o no coronavirus, tiene que ir a un servicio de urgencia con capacidad resolutiva.
Ujú. Doctor, qué importante eso, no manejar el pánico en el fondo, porque hay que saber diferenciar más allá de la información que nosotros estemos entregándole a nuestra comunidad. Es muy importante que las personas sigan escuchando las medidas preventivas, porque todavía nuestro país está en una fase en donde no está controlado todavía el coronavirus. Entonces, una de las medidas importantes en esta fase que todavía no se expande tiene que ver con la prevención, la educación en las personas. Entonces, ¿cómo recalcar las medidas preventivas y necesarias para que nosotros cooperemos como comunidad, como usuario y como usuaria de la red de asistencia de salud para apoyar el tema de la contención del coronavirus? Han sido difundidas en numerosas ocasiones, así que las voy a solo reiterar. Importante que las personas se laven las manos con la debida frecuencia. Yo pongo atención en los restaurantes y en otros sitios de acceso público. No es común en nuestro país que existan dispensadores de alcohol gel. Hoy día debería ser obligatorio, en mi opinión. Y antes de esta epidemia debería ser obligatorio. El lavado frecuente de manos, sobre todo las personas que atienden público, sobre todo las personas que manipulan objetos que han pasado por muchas manos. Por ejemplo, el cajero de un banco. ¿Ya? Sabemos que este virus y muchos otros virus pueden permanecer activos durante varias horas en contacto con superficies, con ropajes, con dinero. Anecdóticamente, China quemó miles de millones de yuanes para reemplazarlos por billetes nuevos. Y también hasta lavó billetes, por dar un ejemplo real. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, lavado frecuente de manos. Si tú observas que alguien está estornudando y no se cubre adecuadamente, hay que alejarse de esa persona. Es tan sencillo como eso. Ahora, si yo empiezo a tener síntomas respiratorios, estoy estornudando a cada rato, tengo tos, lo razonable, lo prudente, aparte de cubrirme con el antebrazo al toser, es que me consiga una mascarilla quirúrgica y mientras no tenga la certeza de que no soy portador de una de estas enfermedades serias, prevenga a mi grupo familiar inmediato y a mi grupo laboral inmediato, y una manera sencilla de hacerlo es portando la máscara. Una máscara quirúrgica, no digo una máscara especial. Te van a decir, no, pero es que la máscara solo dura 2 horas. Efectivamente dura poco, pero también es una señal, también es una manera de decir, ojo, yo podría ser portador. Esa mascarilla tendré que llevarla quien puede ser que esté con el virus o la persona que puede recibirla. Veníamos hablando de eso, que sería importante como aclararlo. Yo te diría que tiene mayor efectividad en la persona que se sospecha portadora del virus, porque en la persona que está sana y que quiere prevenir el contagio, lo ideal es el uso de una mascarilla más sofisticada, que es la N95. Pero nuevamente, para no generar pánico, quienes deberían usar estos dispositivos son personal que está realmente expuesto a un riesgo. Por ejemplo, como lo vi recientemente hace un par de días en el aeropuerto internacional, la gente que está trabajando en el aeropuerto internacional, en policía, en el SAC, etcétera, ellos están recibiendo contacto diario con miles de personas y la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil están debidamente protegidos con máscaras y guantes. Doctor, este virus es otro coronavirus, porque hay varios coronavirus. A ver, la familia es toda una familia, los coronavirus. Es numerosos, porque los virus, en particular el grupo de los coronavirus, son más antiguos que la especie humana. Probablemente existían de la época de los dinosaurios. Llevan sobre la faz de la Tierra millones de años, y ellos son formas de vida muy básicas, pero muy adaptables.
y que resisten muchas cosas. Y se han adaptado a distintas especies. Por ejemplo, tú tienes coronavirus en los perros, en los gatos, en los murciélagos, en los pangolines, en los camellos, en los pollos y también en los seres humanos. Es una familia muy extensa. Bueno, el brote allá en Wuhan, en China, tuvo que ver con esa transmisión. ¿También es así? ¿Están así como...? Eso está bien documentado. Efectivamente, los primeros 27 casos que se detectaron en China, todos tenían en común haber concurrido a un mercadillo de la ciudad que expende fundamentalmente alimentos de origen marino, o sea, pescados, mariscos, ese tipo de cosas. No está documentado de que haya sido por comer murciélago o pangolines. No está documentado eso. No está documentado. Porque eso circuló mucho. Bueno, los mitos son parte de nuestra Hay que derribar algunos mitos para no entrar en pánico también, doctor. Además, discúlpame, da lo mismo si vino de un vampiro, si vino de un pangolín, de una rata cola retorcida, da lo mismo. El problema empieza cuando se empezó a transmitir de ser humano a ser humano. Exactamente. ¿Qué es lo que lo hace más grave de los otros coronavirus? ¿Esa es más grave de los coronavirus? No, fíjate, el virus en particular no es más agresivo, mucho más agresivo que otros. De hecho, si uno lo compara con su primo hermano, el SARS, que es el primero de esta familia que era bastante más letal. El MERS, que todavía existe, también es de la misma familia, también es más letal. ¿Qué es lo que ha hecho tan peligroso a este virus? Es su rápida diseminación. Se disemina más fácil. ¿Hasta la tercera o cuarta persona se contagia o no? ¿Es así? Mira, en promedio se supone que cada caso positivo contagia a 2.1, 2 personas. Mientras que otros gérmenes que son más agresivos, como la influenza, el porcentaje de contagio es menor. O sea, la letalidad no es tan alta en el coronavirus más que en otros... No es más alta, de hecho es relativamente baja. Bien, la OMS corrigió la figura inicial de 2.3 a 3.4%. Uno dice 3,4%, 2,3%, en realidad no es una gran diferencia. El problema es que esto es masivo. Entonces, cuando tú hablas de 100 millones, 200 millones de personas contagiadas, aunque sea un 2,3 o un 3,4, la diferencia va a ser 1.100.000 personas fallecidas. El número entonces es enorme. Es enorme. Después de los 50 años, ¿las personas son más vulnerables a agravar con un coronavirus? ¿Es así? Sí, efectivamente, lo que se ha visto tanto en China como en Europa es que hay grupos que son más proclives a hacer la enfermedad grave y son los mismos grupos de riesgo para cualquier cosa. Como para la influenza, por ejemplo. O para el atropello, o un balazo, o cualquier cosa. Me explico. Siempre la edad es un factor pronóstico negativo, de riesgo. No es lo mismo recibir un tiro a los 22 años que recibirlo a los 80 años. No es lo mismo tener influenza a los 81 que a los 18. Y así sucesivamente. Entonces, en eso no es que este virus tenga una predilección maligna por los que somos mayores. Es simplemente un hecho de la biología. Y aparte de la edad, otros factores de riesgo son el sobrepeso, que también es común incluso a los accidentes de tránsito, y la existencia de enfermedad cardíaca, de enfermedad diabética, de enfermedad cáncer, etcétera, etcétera. O sea, en eso no es distinto a cualquier otra enfermedad, infecciosa o no infecciosa. Todas las personas que enfermen con alguno de estos factores de riesgo tienen efectivamente un mayor riesgo de gravedad. Entonces, si ojalá que no, doctor, pero si llegase a expandirse más esta enfermedad en nuestro país, el foco sería principalmente también el cuidado de estas personas de grupos vulnerables, más que del que no está dentro de estos grupos.
Habría que definir qué es cuidado. Si estamos hablando de medidas de prevención, sí, habría que preocuparse específicamente, por ejemplo, de las residencias para adultos mayores, ¿ya? De que si hay casos sospechosos, detectarlos precozmente, aislarlos del resto, evitar, por supuesto, que si alguien piensa que tiene una enfermedad viral, no ir a visitar a la abuela que está en una residencia de adulto mayor porque lo está poniendo en riesgo. Y si tiene que ir a verlo, por favor, eviten el contacto directo. Nosotros que somos tan dados al besuqueo, ya lo es una buena medida no sí, dejar yo creo que sí, hoy día en este minuto lo prudente es evitar los piquitos, los besitos, incluso los apretones de mano. Yo hacía bromas al respecto y decía que vamos a tener que empezar a saludar como los orientales, porque el contacto físico evidentemente incrementa el riesgo de contagio. Bueno, este coronavirus, el COVID-19, es un virus que se contagia, se traspasa por contacto y por gotitas, ¿cierto, doctor? Quiero hacer una precisión que es técnica, pero igual vale la pena que la gente... Sí. El virus no se llama COVID. ¿Ya? El virus se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre de él. SARS-CoV-2. Ya. Porque el 1 era el que produce el SARS. Ok. Ya, este es el 2. La enfermedad se llama COVID-19. Ah, perfecto. Ah, la enfermedad. El virus no. Es como, haciendo la analogía con la influenza, el virus se llama H1N1. Ese es el nombre del virus. Virus influenza A, H1N1. Y la enfermedad se llama influenza tipo A. Aquí el virus se llama SARS-CoV o CO. Hay distintas nomenclaturas. Yo prefiero más corto, más sencillo, CO2. ¿Y la enfermedad COVID-19? COVID-19. Ahora, ha llegado a ser casi sinonimia. Y es más sencillo para la gente recordar COVID-19. Por eso es una precisión academicista. No, y está muy bien hacerla, doctor. Está muy bien hacerla. Bueno, estamos más o menos cerrando el programa, pero quisiera, ya que este programa es de prevención, doctor, hablamos sobre prevención más que nada, realzar a lo mejor algunas cosas que ya se han hablado en todos los medios, pero no está de más decirlas. Medidas preventivas que están al alcance de la comunidad y que pueden apoyar a todos los protocolos que se están realizando a nivel del sistema de salud para poder contener al COVID-19 en nuestro país, doctor. Si puede repetir y recalcar esas. A nivel individual, el lavado frecuente de manos, evitar estar toqueteándose el área perinasal, peribucal, porque invariablemente uno lleva gérmenes, no solo virus, bacterias, hongos y otras cosas, a las proximidades del aparato respiratorio. Eso no es sencillo, hay que hacer un esfuerzo consciente. Lavado frecuente de manos, con lo que tenga, agua con jabón, agua con clorexidina, alcohol gel, da lo mismo. La idea es el lavado frecuente de manos. Evitar los contactos físicos innecesarios, ¿ya? Eso a nivel individual. Ahora, a nivel sociedad, abstenerse de concurrir a sitios donde haya muchas personas, donde existe el riesgo de contagiarse, si no es necesario. Me explico. Varios gobiernos han tomado medidas bastante drásticas, como por ejemplo cerrar el año, por algún tiempo cerrar los colegios, las universidades. Como lo que está pasando en Italia, por ejemplo. Claro. Entonces, yo esperaría el día sábado, el gobierno va a difundir una serie de medidas que se van a establecer en el país que apuntan probablemente en esa dirección. Porque estas medidas, cuando se toman de manera oportuna, son efectivas, pero si se toman cuando ya está el problema generalizado, no tienen ningún impacto.
Yo cuando veníamos en dirección a la radio, te comentaba que uno debía llamar a los bomberos en cuanto veía salir humo, porque si uno esperaba llamar a bomberos cuando el incendio estaba declarado, no tenía mucho sentido. Los bomberos no iban a venir a apagar el fuego, venían a cortarlo, a aislarlo. Los bomberos pueden terminar un amago de incendio cuando este está empezando. Esas son las medidas que... doctor, bueno, lavado de manos frecuentemente. Si no es necesario estar en un lugar tan concurrido, es mejor evitarlo. Mejor abstenerse. Abstenerse, sí. Y bueno, estar siempre informándose a través de las plataformas del Ministerio de Salud para la información. Y un detalle que se me escapa, porque uno está tan enfocado en el coronavirus que se olvida de la influencia estacional. Todo el mundo que pueda vacunarse debe vacunarse, porque no vaya a ser cosa que por andar preocupados del coronavirus terminemos con una epidemia de influenza. Y empieza a mitad de mes ya la vacunación también con la influenza. Así que, bueno, pronto ya la vacunación. Así que, y es además, si no tenemos, si no nos vacunamos contra la influenza, podemos tener menos posibilidad a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra, pero a lo mejor inmunizarnos de mejor manera para enfrentar un invierno. Yo creo que no están ni siquiera emparentados los virus. No, hay tanta similitud entre un coronavirus y un virus de influenza como lo hay entre el micrófono y el auto allá afuera. No tienen similitud, de tal manera que el aparato inmunológico va a montar respuestas distintas. Lo que hacemos con la campaña es disminuir los riesgos de que las personas contraigan simultáneamente ambas enfermedades. Y se debilite más rápido. Y esa combinación sí que es letal. Es letal. Por lo mismo también, entonces, hacer un llamado a la comunidad también, que siempre está informándose respecto a la vacunación de la influenza, que es muy importante también, por lo mismo que dijo recién, que inmunizándose de esto puede disminuir un poco la gravedad respecto a otras virus que se puedan contagiar no sé si me expliqué, parece que lo enredé más, doctor. No, mira, parece que lo enredé más, doctor. Yo tengo un nieto, y cuando ha ido a la clínica porque está resfriado, no es extraño que tenga 3, 4 virus simultáneamente, ¿ya? Porque como confluyen al jardín numerosos niños, y cada niño aporta su virus, los que no tenían ninguno terminando con 3 o 4 virus. Y entre medio aparece el respiratorio sincicial y deja literalmente, disculpen el término coloquial, la tendalá. Esto es un poco lo mismo. Si tú contraes simultáneamente el coronavirus y la influenza, sí, existe un alto riesgo que desarrolles un caso grave de enfermedad respiratoria. Perfecto. Eso es lo que quería decir yo y no me salió, pues, doctor, ¿ve? Eso mismo es lo que quería decir, doctor. 1.000.000 de gracias, agradecida por habernos acompañado el día de hoy en el programa Prevención y Salud. Estamos todos los días jueves, a veces nos demoramos un poquitito, pero siempre estamos todos los días jueves invitando a personal, profesionales de la salud, en este caso al jefe de la unidad de pacientes críticos de la Exposta Central, el doctor Rodolfo Alejandro Santander, quien amablemente nos acompañó el día de hoy y nos aclaró algunas dudas. Es poquito el tiempo, pero sí nos aclaró algunas dudas respecto de cómo poder funcionar con la información que está dando vuelta por todos lados y que es necesario no entrar en pánico, pero sí aportar y apoyar desde la prevención y lo que cada uno de los oyentes de Radio Franklin puede hacer en estos casos. Así que 1.000.000 de gracias, doctor, agradecida, y lo dejamos cordialmente invitado también para cualquier otro programa, porque sé que nos va a ayudar a orientarnos en todo lo que tenga que ver con temas de salud. Así que agradecida. Y a todos los oyentes de Radio Franklin los dejamos invitados cordialmente para el próximo jueves en otro programa de Prevención y Salud. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien. Radio Franklin, la radio del barrio, presentó Salud y Prevención, un programa que
que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin.